Hola, hola niños, ¿cómo están? Les saludo con un abrazo virtual, ya que no los puedo abrazar. Ya sabemos que tenemos que utilizar estos medios para poder aprender, seguir aprendiendo mientras pasa esta pandemia, ¿cierto? Yo desde mi casa acá les preparé este material para que ustedes puedan complementar con la clase anterior. Y reconocer. ¿Se acuerdan que la clase anterior estuvimos viendo todo lo que tenía que ver con la estructura del cuento? Vimos que tenía un título, que tenía un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿cierto? Vimos que se componían con esa estructura. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos del cuento, ¿ya? ¿Cuál va a ser el objetivo entonces? Conocer y profundizar en los elementos del cuento. Sabemos de que tiene una estructura, pero también vamos a darnos cuenta hoy día de que tiene ciertos elementos que son súper importantes. ¿A qué denominamos elementos del cuento? Si quieres escribir un cuento o si quieres aprender a analizar correctamente, resulta imprescindible que conozcas cuáles son los elementos del cuento que hacen que una historia sea interesante, que tenga ritmo y que sea considerada como un texto literario. Es decir, que por más que le demos estructura, un inicio, un desarrollo y un final, si no tiene estos elementos, no va a ser considerada como un texto literario, que es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces, el primer elemento son los personajes. Los personajes son las personas, los animales, los objetos que aparecen y participan en el cuento. En general, el autor los presenta de forma directa o indirecta, apoyándose en las descripciones de sus características físicas, psicológicas o mediante su conducta y relaciones con los otros personajes. Ya como les decía en la clase anterior, cuando veíamos en el inicio que se presentaban los personajes, les comentaba que estos podían ser objetos, podían ser animales. Por ejemplo, vemos en La Bella y la Bestia de que ciertos personajes son elementos como una taza, una tetera, una rosa, etcétera. Todo lo que nuestra imaginación nos permita. Recuerden que nuestra unidad se llama escritura creativa. Por lo tanto, deben desarrollar su imaginación y plasmar en los textos todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Ya ahí tienen algunos personajes que nosotros conocemos: Pinocho, Caperucita, el gato con bota y algunas princesas. Otro elemento sería el ambiente o el espacio. ¿A qué denominamos ambiente o espacio? A las circunstancias que rodean a los personajes de un cuento, ¿ya? Y son importantes porque ayudan a situar la historia en un lugar y un momento determinado. Ahí, si se dan cuenta, tenemos algunas imágenes que, como el de la Caperucita Roja, que estaba en el bosque, en la casa de la abuelita, ¿cierto? O puede ser que estaba en un castillo, o que estaba en el fondo del mar, como en la historia de Nemo. Así podemos tener un sinfín de ambientes o espacios donde se va desarrollando este cuento. El tiempo es otro de los elementos que tienen que estar presentes en un cuento, ¿ya? Y corresponde a la época en que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado. Este último elemento es variable, es decir, que la duración es súper variable. Sin embargo, la época donde se ambienta hay que determinarla, hay que decir en qué tiempo fue, hace mucho tiempo, em, hace mucho tiempo atrás, ah, en la, perdón, en la cotidianidad que tenemos nosotros, es decir, en nuestros tiempos. ¿Fue ayer, fue antes de ayer, en qué época, fue la época anterior, hace mucho tiempo, cuando se usaban carretilla, o cuando no había locomoción, cuando no estaban las calles pavimentadas, o ahora que hay vía metro, que no sé, tenemos ascensores? Esto va a determinar el tiempo, corresponde a la época, ¿cierto? Y en base a eso podemos ambientar nuestra historia, y también podemos ver la duración de de la historia que vamos contando. La atmósfera corresponde al mundo particular que ocurre en los hechos del cuento, ¿ya? La atmósfera debe traducir la sensación o el estado emocional que prevalece en la historia, debe irradiar, por ejemplo, el misterio, si hay violencia, si hay tranquilidad, si hay angustia, si hay felicidad. La atmósfera es la que nos va a determinar o nos va a manifestar como las emociones que siente, ¿cierto? Ahí vemos una imagen de cuando estaba el lobo soplando y obviamente
ahí había como una sensación como de temor o de incertidumbre de saber qué es lo que iba a pasar, ¿cierto? Del misterio ahí de si iba a poder derrumbar la casita o no. La atmósfera determina eso, ¿ya? Para ver si hay un momento de tranquilidad o están angustiados, por ejemplo, en la misma película de Nemo, cuando él se pierde, la angustia de saber si el papá iba a poder encontrarlo o no, etcétera. Esa es la atmósfera, ¿ya? Eso es lo que provoca este elemento. La trama o la acción. La trama es el conflicto que mueve la acción del relato. El conflicto da lugar a una acción que provoca tensión dramática. Recuerden que en la estructura nosotros destacábamos que estaba el clímax, que es donde está la tensión máxima. ¿Ya? La trama se caracteriza por la oposición de las fuerzas. Recuerden que en el clímax es donde se generaba como esa pelea entre el bien y el mal. Esta puede ser externa, por ejemplo, la lucha del hombre con el hombre o la naturaleza, o interna, la lucha del hombre consigo mismo. Entonces podemos ver, cuando es externa, pueden ser dos hombres peleando, o interna, el hombre como peleando consigo mismo a ver si toma alguna decisión o una cosa así. Ahí les puse los elementos del cuento, que está el espacio, es que es donde suceden los hechos, el tiempo, cuándo suceden, la acción, una serie de acontecimientos que desencadenan la historia, generalmente solo gira en torno a una acción, ¿ya? Y el personaje, quienes protagonizan la historia. Acá también les voy a dejar la actividad. Les dejé un video que ustedes pueden apretar el link que les dejé ahí y los va a llevar también a una explicación un poquito más animada. Y también les dejé como actividad que puedan responder la guía de apoyo que les enviaré. Ahí estoy ingresando al link y ahí los va a abrir directamente a YouTube para que ustedes puedan ver el video. ¿De acuerdo? Ahí se demora un poquito en cargar. Dura 3 minutos el video para que ustedes lo puedan ver. Yo tengo mi computador sin sonido, por ende no lo van a poder escuchar acá. Pero en su casa ustedes llegan a apretar el link y los va a ingresar de inmediato acá para que puedan ver el video. Bueno, espero que hayan aprendido, tomen apuntes de las cosas que les voy enviando. Un abrazo, un besito para todos, les quiero y cuídense, no salgan de su casa. Un beso, que estén bien, nos vemos en la próxima clase.